Te damos gracias porque de nuevo la estás usando para traer tu palabra, tu mensaje a nuestras vidas. Y te pedimos, precioso Espíritu de Dios, en esta hora, que hables a través de su vida y que nosotros estemos con el alma, con la mente, con el corazón, todo nuestro ser dispuesto a escuchar, a recibir y a poner por obra. Bendice, Señor, a tu sierva y glorifícate en nuestra vida a través de ella, papá. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande? Amén. Amén. Yo me gozaba escuchando de este testimonio, no lo sabía todavía. En alguna ocasión había llamado a la señora y bueno, ella también me da otro testimonio de ella, que ese día que pasó oró por ella también estaba enferma y ella sintió, ella dice, yo sentí que me caqueó el pie, estaba enferma de un pie. Entonces uno se goza, uno como que quiere salir contando las maravillas de qué hace Dios, y ve lo real, todo lo real que es Dios, y hay más deleite en esto de servir, así la obra, porque uno se goza viendo, se deleita viendo cómo el nombre del Señor es glorificado a través de todas estas cosas hermosas que Dios hace. Amén. Entonces quería compartirles ese gozo. Lloraba pero de gozo. No fue para mí, pero siento el gozo del Señor está siendo glorificado. Entonces, insistir en permanecer y en servir en la obra del Señor. Amén. Creo que esa es la mejor recompensa que podemos recibir. Amén. Entonces vamos allí, unas bajo la manga. Como lo dice el título, sé que queda uno como, ¿será? ¿Qué será? ¿Será que vamos a jugar? En alguna ocasión sí me gustó jugar, ese fue como de mis debilidades cuando no conocía del Señor. Y bueno, y en esa debilidad pues uno se vuelve como afiebrado con eso, adicto. Pero gloria a Dios que no fue por mucho tiempo, pero bueno, de una u otra manera a veces terminamos participando de estas cosas, creyendo que son buenas. Vamos entonces a la palabra de Dios, en 1 Samuel capítulo 28, a partir del versículo 3. Y voy a leer a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu, la versión que tengo en este momento es la Nueva Traducción Viviente. Dice: durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los medios y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunel y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gibón. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueño, por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropas comunes en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Estás tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todas las mediums y a todos los que consultan los espíritus
juramento en el nombre del Señor y le prometió tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo, bien, el espíritu de quien quiere que invoque, llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó usted, Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Y Saúl le dio cuenta de que era Samuel, y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas, llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Contestó Saúl, los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado del reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo, y cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel, también estaba desfallecido de hambre, porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Amado Dios, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, mi Rey, una vez más. Clamamos a ti, Señor, clamamos, Señor, por esa dirección, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor. Aún, Señor, direccionando mis labios, Señor, direccionándome en todo este momento. Clamamos, Señor, porque tu pueblo, Señor, sea edificado conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú quieres hacer, Señora, en tu pueblo, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Este es entonces Saúl, un rey que creyó neciamente que podía jugar con Dios. Creyó neciamente. Como muchas veces puede ocurrir con nosotros, creer neciamente que podemos jugar con Dios. Mirando ese término de un as bajo la manga, miraba como muchas respuestas, ¿cierto? Un as bajo la manga es guardado como tal, sí, guardar ese as bajo la manga mientras está en el juego. Y dejarlo como para lo último, por si veo que el juego no me está funcionando, entonces saco la carta para salir victorioso en ese juego. Ese es como el guardado que tengo ahí. En otros términos lo veía como un plan B, por si esto no me funciona. Y el otro miraba que hacían como que resaltaban que esto era acostumbrado en el Medio Oeste, y en el Medio Oeste, cuando se descubría quién tenía ese as bajo la manga, pues no vivía, porque allá pues es ojo por ojo, diente por diente, en la antigüedad, ¿cierto? No puedo dar fe de que sea actualmente, pero como lo vemos así en las películas antiguamente, ese era como el resultado de quienes hacían este tipo de prácticas. Entonces, mirando allí a través de Samuel, de Saúl, vemos que empieza este texto hablando acerca de la muerte de Samuel. Pero yo decía, pero curioso, porque ya se habló anteriormente en el capítulo 25 de Primera de Samuel, habla de cómo murió Samuel, no dice cómo, dice murió Samuel y entonces fue enterrado en Ramá, su ciudad natal, también lo decía allá. Entonces dice que murió Samuel, pero es porque tenemos que ver que había un significado muy especial en la vida de Saúl sobre Samuel. Para Samuel era muy significativo, para Saúl era muy significativo, estos dos se me van a
significativo la vida de Samuel, porque a través de Samuel, Saúl fue ungido como rey. Fue el medio que Dios usó, y entonces a través de Samuel, él se sintió como encontró esa amistad, sintió ese refugio, sintió como ese padre espiritual, por así decirlo, porque creo que le faltó verlo de esa manera. Entonces vemos que en el capítulo 9, en este capítulo nos está mostrando cómo fue el proceso que Saúl conoció a Samuel, y vemos allí que en ese encuentro que fue significativo, la primera vez que encontró Saúl a Samuel, llegó con muy buenas noticias para Saúl. Estaba diciendo: vea, vas a ser rey, todo esto va a pasar con tu vida. Entonces su vida dio un giro de 180 grados, porque él venía como de una familia pequeña, de la tribu más pequeña, la familia más pequeña, y él era casi como de los de menos interés allí. Pero él, en su humildad, en ese momento vemos a un Saúl humilde que dice: ¿quién soy yo? ¿Cómo el Señor me ha escogido a mí? Entonces uno queda como impactado de ver el cambio que hay en Saúl. Asimismo, ese Saúl yo lo podría comparar, lo podemos comparar con muchos que son cristianos, que empiezan una vida cristiana, y que al comienzo se empieza entendiendo: sí, yo empecé desde abajo, sí he tenido esto, pero al pasar de los años se les va olvidando quiénes son en Cristo y van perdiendo esa identidad con Cristo. Entonces vemos que Saúl empieza muy bien, que Samuel tiene unos cuidados especiales aún cuando va a entregarlo al pueblo, porque aún en el pueblo hay quienes dudan si ese sí va a ser el rey, y ese quién es. Hay quienes lo maltratan, quienes lo miran como de reojo, quien dice: ese quién va a ser para ser rey. Pero Samuel se encarga de dejar en claro que ese es el hombre que ha escogido Dios para ser rey allí en Israel. Entonces vemos que entre Saúl y Samuel hay una estrecha amistad. Eso es lo importante de por qué empieza a decir que Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Y aún Saúl también estaba allí en esa tristeza, ¿cierto? Pero vemos que Saúl siempre se vio identificado con Samuel, mas no con Dios. Se vio como: ay, mi padre espiritual, pero con Dios, poquito a poquito. Se vio como este es el que va a orar por mí, se va a presentar por mí delante de Dios, pero yo no quiero ir a hacer ese esfuerzo. Ese es el que hace ese trabajo por mí. Entonces vemos que en ningún momento se ve como tal Samuel, como tal Saúl buscando a Dios. Y creo que debemos de meditar muchísimo, porque es allí donde uno ve, bueno, ¿cómo estoy yo buscando a Dios? ¿Estoy buscando por medio de otro para buscar a Dios, o estoy buscando yo a Dios directamente, ¿cierto? Vemos que él no se interesó en ese momento, y me llama mucho la atención ese libro que escribe Marcos Brune. Dice: Dios no tiene favoritos sino íntimos, y Saúl tuvo como esa sensación de ser favorito por haber sido puesto como rey, pero nunca tuvo ese interés por ser ese íntimo con el Señor, a diferencia de David. Y entonces dice que así que muerto Samuel, se le acabó la oportunidad a Saúl de tener una relación con Dios. ¿Será que eso era lo que pasaba? Porque esa era la manera como Saúl estaba mirando, que solo a través de Samuel él podía entrar a esa relación con Dios. ¿Será que nosotros estamos limitando esa relación si otro no ora por mí? Es ahí donde debemos también dedicar un poco. Y uno de los factores que le pudieron generar a Saúl
fue que todo el tiempo estuvo dependiendo solo de Samuel, no de Dios, sino Samuel, hazme esto, Samuel, hazme aquello, y de Samuel y de sí mismo, de sus propias ideas, de sus propios planes. Ni siquiera tenía como tal ese pensamiento de depender como tal de Dios, de despojarse de sí mismo y depender de Dios, no. Tenía siempre esa idea, lo que diga Samuel y lo que digan mis ideas, lo que yo planeé, y así. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 13, del 9 al 13. Dice, allí es donde comienza parte de sus fracasos. En todo este proceso se veía como muy bien, pero dice allí entonces que dice allí, de modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas, y cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla, así que le dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tonterías!, clamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Entonces vemos a un Saúl ahí tomando decisiones por su propia cuenta. Esta era una ocasión donde estaban esperando la señal. Samuel le había dicho a Saúl que esperara por 7 días. Él se desesperó, no supo esperar. Y él dijo, no, es que Samuel no va a llegar. Entonces, lo voy a hacer por mi propia cuenta. Y terminó haciendo trabajos que ni siquiera le correspondían como rey. Eso era algo que le correspondía a Samuel, y por eso Samuel decía que esperara hasta que él llegara. Entonces vemos desde ahí que él es un hombre llevado de su parecer. Yo hago como me parece, yo veo que esto se va a demorar, yo veo que esto como que no funciona, entonces yo creo que de esta manera sí va a funcionar. Y es así como a veces podemos encontrarnos nosotros pidiéndole ese milagro al Señor, pero por otro lado como bueno, pero yo por este lado como que lo hago, así funciona, de esa manera lo puedo solucionar. Y después de Samuel capítulo 14, todo el capítulo 14, vemos nuevamente a un Saúl que toma decisiones que ni siquiera Dios le había dicho, y se ve todo un pueblo debilitado para una batalla, y aún su hijo pues desobedece, no sabía la orden que había dado su padre Saúl, y entonces esto lo lleva casi que a morir a su hijo Jonatán. Y son decisiones que uno a veces dice, no, es que yo lo hago así, yo lo decido así, es mi parecer. Siempre es un hombre que vemos llevado de su parecer, a mi manera, es como yo piense, es que me parece que es mejor así, y de esta manera es mejor adorar, y de esta manera es mejor hacerlo. Y vemos que un hombre poco sujeto a la voluntad de Dios. Hoy podríamos decir que nos estamos sujetando totalmente a la voluntad de Dios, o todavía hay lugares o ocasiones donde nosotros opinamos y decimos, no, sería mejor de esta manera. Quedaría para preguntarnos qué áreas todavía estamos diciendo es que me funciona mejor como yo hago. Vemos entonces más adelante en 1 Samuel 15, 29, donde otra vez Saúl toma decisiones y cosas que el Señor le había dicho, ve y acaba con todos los amalecitas, ve y acaba con todo, hasta con el nido de la perra, como lo dicen por ahí vulgarmente. Pero él dice, bueno, conservo la vida del rey y guardo todos estos carneros, todos esos animales, los mejores, lo mejor de lo mejor. Y él dice, porque bueno, con eso vamos a presentarle sacrificio al Señor.
es una posición donde él escuchó más el pueblo, porque él ya estaba en un estado donde dice, no, ya soy famoso, y es lo que el pueblo diga, no lo que Dios diga. Entonces ve que él tiene la necia tendencia a irse más por lo que el pueblo dice, a irse más por guardar su fama, porque él quería seguir conservando esa fama de rey, a pesar de que se le había advertido anteriormente que él ya había hecho algo malo, de lo cual el Señor le cobraría ese reinado. Y él sigue ahí insistiendo, volviendo a hacer lo malo. Y es ahí donde el Señor entonces finalmente lo desecha y dice, y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es un... Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. ¿Cómo es nuestro Dios? No es humano para cambiar de parecer. De aquello que dijo, lo va a hacer. ¿De dónde lo iba a arrancar? Del reino. Del reino lo estaba arrancando. Pero aquí nos queda una pregunta. ¿Y si Saúl de corazón se hubiera arrepentido, pudiera tener una oportunidad de tener una relación con Dios? Sí, porque no lo estaba arrancando de esa oportunidad, estaba arrancando del reino. Pero a veces estamos más aferrados a la posición que a la relación con Dios. Más aferrados como, ay no, pero es que ya todos saben que yo hago eso. Y la relación con Dios, ¿cómo va? Pero Saúl tuvo esa oportunidad, solo que Saúl decía, ay, pero es que es mi fama, es lo más valioso que tengo, es lo que él consideraba más valioso en ese momento. Dice entonces allí más adelante en el capítulo 15:30, entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, volver conmigo para que adoren al Señor, o sea, para que me honres delante de todos. Ni siquiera le dice, te ruego que clames por mí delante de Dios, sino para que me honres delante de todos. Esto no se va a saber, no lo sabemos sino tú y yo, y el pueblo todavía no sabe que Dios me desechó como rey. Esa es la posición que él quería, conservar todavía esa fama, conservar todavía ese estatus, aquello que inicialmente digo humildemente, ay no, es que yo como soy de pequeño, de la casa más pequeña, de la tribu más pequeña, como el Señor pone su mirada en mí, y ahora este varón está diciendo que nadie se puede enterar que ya no soy ese rey. Porque él sentía como subimos como palmeras, caemos como coco, ¿cierto? Es esa sensación que él tenía y había ese orgullo de esto no se puede dar cuenta, todavía debo seguir mostrando que sigo siendo ese rey. No había ni una pizca de sentir esa humildad, de decir, Señor, sé que te fallé. No había ese sentir de voy delante de Dios, me arrodillo, me postro, como vemos estos varones, como vemos a través de David, que cuando le hablaron de su pecado, él se postró, él se entró en ese tiempo entendiendo que él había fallado, y es allí donde dice que mientras callé, mis huesos envejecieron, ¿cierto? Es una gran diferencia entre Saúl y David, una diferencia que lo que hace es radicado a través del orgullo o humildad. De eso depende nuestra respuesta, de eso depende también la respuesta de Dios, de cómo Él va a seguir obrando también en nuestras vidas. Sé que sí, el Señor promete lo que cumple, y efectivamente le había dicho, te voy a quitar el reino, pero si Saúl hubiera presentado ese corazón humilde, lo hubiera también recibido de todas maneras, no como reina, pero ya en otra posición. Amén. Amén. Quizás hubiera sido mejor
historia, pero como está la palabra de Dios nos muestra, es esa condición en la que nosotros podemos estar, las oportunidades que nos perdemos, porque a veces no sabemos escuchar también y decimos, no, Dios me desechó del todo. No, Dios te quitó el reinado, no te estaba desechando, tenía la oportunidad de acercarte contrita y humilladamente delante de Él. Amén. Vemos entonces que a partir de eso hay un Saúl que entonces está en una condición difícil, viene una guerra con los filisteos, ya le ha pasado todo esto con el Señor, ya el Señor lo ha desechado, y aún su íntimo amigo Samuel muere y él queda como desamparado, como ¿qué hago? El que me apoyaba en oración. Creo que esa es la posición a veces que podemos ver esos Samuel, ¿cierto? Como equivocadamente, como, yo me equivoco, pero hoy le pido a quien que ore por mí todo el tiempo, pero ¿cuál es mi posición? ¿Cómo hago yo? Yo también tengo que poner de mi parte en esas ocasiones. Entonces vemos a Saúl que dice más adelante, después de eso, ahí en ese mismo versículo 3, la parte B, dice que Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los medios y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Y es curioso porque los junta. Samuel murió, pero Saúl había sacado del pueblo todos los medios, a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Todo aquello que se consideraba eran necromances, que se le dice, ese consultar a los muertos. Y lo vemos allá atrás de Deuteronomio 18, del 10 al 11, no se los voy a leer en este momento, pero el Señor había establecido que no se permitía este tipo de idolatría ni abominaciones, aún para nuestro tiempo también debemos de tener claro esa parte, porque uno se sorprende de cosas, ¿cierto? Que uno a veces escucha y dice, no es cristiano, pues. Entonces, donde uno dice que nosotros debemos de tener claridad de la palabra de Dios. Esta mañana también, a través del matutino, lo veíamos, no lo había escrito en el momento, cuando no casualidad, el Señor volvía a confirmarme. Y a través allí de Levítico 19 volvía a decir que era necesario que Él no aprobaba ni los adivinos ni aquellos que tenían esa relación que ejercían este tipo de adivinación, de esos medios, de trabajar la necromancia como tal. Hoy en día uno lo ve, hay programas que se ven esas personas como que, sí, él ya habla con los muertos, y uno ve como qué cosa tan horrible, tan terrible, y aún los medios están aprobando eso. Los medios dicen, esto es bueno. En una ocasión me tocó exhortar a mi hija porque tiempo después de que el papá le murió, ella estaba como empezando a mirar y yo la descubrí. Pero ¿qué haces viendo eso? Pues es una niña, pero ella como que decía que conservaba esa esperanza. Y yo, no, ya lo que fue, ya eso es, ya lo que fue, ya no hay más oportunidad, porque habían como cosas que ella decía, no, pero es que yo no sané eso, pero tiene uno que llegar a ser claro y decirle, nuestro papá no le agrada, definitivamente no le agrada, por más bonito que se vea, por más bonito que lo pinten, porque lo pintan hasta bonito, lo muestran como, interesante, como que parece que es verdad, pero como tal sabemos que son demonios, o espíritus que conocieron a la persona, que hacen creer al otro que es como tal la persona, y a veces adoptan y dicen, vea, tú tenías guardado esto acá y esto allá, y todo ese tipo de cosas en las que podemos vernos envueltos a través de, sí es verdad, ¿cómo así? Y entonces empieza la gente como a abrir esa puerta allí para ese tipo de prácticas que para nada son agradables para el Señor. Entonces Saúl
vemos que él los había echado. Hay una pregunta, Saúl es bueno obedeciendo unos puntos, pero otros ¿qué? ¿Cómo que no? Y a veces también nosotros podemos estar en esa posición. ¿Por qué? Resulta que ayer en 1 Samuel 15 exactamente le habían hecho una referencia de cómo era su condición de pecado. Él dijo, bueno, echemos todos los medios, todos los que practican adivinación, todos estos hombres, pero lo dice allí, en 1 Samuel 15, 23, dice, la rebelión, vea, escucha, la obediencia es mejor que los sacrificios y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y le hace una referencia de cómo estaba su pecado, dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y es así donde uno dice, bueno, Él quitó lo evidente, pero en su corazón había ese tipo de pecados que decía, es semejante a la hechicería, es semejante a la adivinación. Esa era la condición en la que él se encontraba. Entonces somos muy buenos para decir, aquello no, pero lo mío no es como tan delicado. Y donde vemos entonces que así mismo decimos, pero es que yo no mato, pero usted critica, y a través de que critica, habla mal de una persona, termina matando la integridad de esa persona. Entonces son cosas que nosotros a veces nos ponemos en una balanza. Entonces vemos que como tal, Saúl también tenía sus pecados, y a pesar de que él había hecho esa parte, que era buena, buena, porque hizo sacar a todos los medios. Y entonces vemos que más adelante Saúl, en el versículo 4 del capítulo 28, retomándolo otra vez, dice, los filisteos montaron un campamento en Sunem y Saúl reunió todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Y cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. O sea, Saúl sabe que le falta depender de Dios. En ese momento es donde ya dice, me falta o tener a mi amigo Samuel o depender de Dios, porque esto lo veo horrible, porque el panorama estaba horrible, el panorama estaba mal. Y es allí donde él se llena de mucho miedo, y es que a medida que nosotros nos separamos de esa cobertura de Dios, los miedos en nuestras vidas van a aumentar, la manera de ver las circunstancias ya las vamos a ver como una derrota siempre, y no la vamos a ver como, bueno, la oportunidad de aprender. Ya es un tema extremadamente negativo cuando nos empezamos a apartar del Señor. Nuestros miedos van a aumentar, nuestros temores, pero no temor por Jehová, sino temor de pánico, de miedo, de qué voy a hacer, se nubla todo, no hay horizonte, no hay para dónde coger. Y es así donde entonces él intenta consultar. No buscó a Dios en arrepentimiento, consultó, que es diferente. Y esa a veces la posición que queremos tomar cuando, bueno, estamos mal, pero el Señor pide, arrepiéntete primero, pero queremos volver a Él como, ay Señor, ¿será que soy bueno o es malo? Señor, muéstrame tu voluntad. Pero ese corazón no está arrepentido, no está quebrantado, y es así en esa altivez donde, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque es que diferente es consultar a llegar a Dios primeramente con un corazón arrepentido. Dios no puede ser burlado. Si en alguna ocasión lo conocimos de esa manera, porque el Señor permite que en las circunstancias malas le conozcamos, y Él responde y nos recibe con sus brazos de amor y misericordia, ya llega un momento donde Él dice, bueno, empieza a tener una relación conmigo, no me tomes como ese Dios bombero, el que te va a apagar el incendio y ya. Y es ahí donde usted pregunte, ¿qué pasa? No has hecho lo principal.
llegar con un corazón arrepentido, pedir primeramente perdón, porque somos necios, porque somos en esa tendencia de entrégamelo ya, dame respuesta ya. Pero ¿cómo has ofendido al Señor? ¿Te has puesto a analizar cuánto has llegado a ofender al Señor? Y quieres la respuesta ya de una, que me conteste, porque es que Él me tiene que responder, Él es mi genio de la lámpara. Es esa la actitud que ahí estabas tomando Saúl en ese momento. Mientras no haya arrepentimiento, lo único que vas a recibir de Él será silencio. Pero ese silencio dice más que 1000 palabras. Ese silencio dice, deja el orgullo, arrepiéntete primero. No tomes a Dios como quien soluciona tus problemas solamente, sino como aquel que es digno de toda la gloria y toda la alabanza. Amén. 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 Él merece, Él es digno de toda la alabanza. Amén. Cuando llegamos solamente, dame la respuesta ya, pero no reconociendo su grandeza, no reconociendo la posición que nosotros tenemos. Somos pequeños delante de Él. Y esa posición que tenía ahí Saúl es una posición altiva, como me tienes que responder ya, porque yo soy el rey, como algo así estaba viviendo Saúl. Y en su desespero, porque estaba desesperado, tenía miedo, pero aún en su miedo se niega a buscar a Dios con un corazón humilde. A veces, muchos en el pueblo de Dios terminan perdiéndose por obviar este punto. Como que él dice, Dios no me respondió, pero me niego a buscarlo con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, reconociendo que le hemos fallado. Pero entonces Saúl creyó que era un juego todo esto, que con el Señor era un juego, así que creyó tener el as bajo la manga. Entonces dice allí en el versículo 7 que él dice, así que Saúl le dijo a sus consejeros, lo dice en otra versión, en la Reina Valera, a sus criados, dice, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces, hay una medium en Endor. Y esos unos consejeros, unos criados que uno dice, bueno, no son como aquel consejero que David tuvo en alguna ocasión cuando David iba a hacer el censo al pueblo, y este hombre que estaba a su lado era un hombre muy fiel y le advierte de que lo que está haciendo es malo. Estos criados son diferentes, ya que Saúl estaba ya peor por tener criados que ni siquiera eran apercibidos, ni siquiera era como, bueno, todo ese tiempo guardaron el secreto. Saúl había dicho que echaran a todos los adivinos y tenían ese guardado por allá de esta mujer específicamente. Y vemos entonces que ellos tenían el guardado. No sé si Saúl le falta como mirar, bueno, y estos por qué sabían y nunca me contaron que había una mujer por allá. ¿Cómo no revelaron esto? Sabiendo que era una orden mía de desalojar a todos los que estuvieran aquí, en este lugar, en Israel, sabiendo que era una orden como tal. Pero bueno, vemos estos hombres que saben que es curioso porque revelan en ese momento, tienen la respuesta precisa que esperaba como tal Saúl. Miraba entonces por qué específicamente pedía una mujer, y es que a veces en ese tema de planear el pecado uno es como todo fríamente calculado. Él dice, bueno, si es una mujer
y él llega a decir, a revelar que yo fui allá, nadie le va a creer por su posición como mujer, todos van a decir que está loca, ¿cómo va a decir que Saúl en algún momento vino acá? Entonces todo lo guarda como fríamente en todo ese proceso, ¿cierto? Y es allí donde entonces vemos que Saúl cambia su apariencia de rey. Dice la otra versión, se disfrazó, y otra versión dice, se vistió de ropa común. El pecado planeado hace que ya no podamos tener vestiduras de reyes y sacerdotes, porque eso es una vestidura que el Señor nos ha puesto cuando lo hemos aceptado. Tan planeado que a conciencia se quitó sus vestidos de reyes para que nadie lo reconozca. A veces nosotros estamos tan planeando algo que inclusive, se puede estar planeando algo, que inclusive cuesta decir, no, que no se vayan a enterar que soy cristiano, porque es más preocupante lo que digan los demás por el qué dice Dios de todo esto. Y es tan planeado allí Saúl como, ay, no voy a ir, que no me reconozcan, que soy el rey, y en esa situación me cambié esa vestidura. Por un momento se bajó de su reinado, pero ese reinado ya estaba abajo prácticamente, solo que por un momento en ese proceso se quitó de esto. Saúl pensó, bueno, Dios no quiere responder, pero tengo este as bajo la manga y haré que Samuel, que ha sido mi gran amigo, vuelva y me muestre qué dice Dios de todo esto. Cuando se presenta allí delante de aquella mujer, hace todo esto. Dice, ese as bajo la manga son todas aquellas alternativas que las buscamos de manera forzada, de manera que por más que Dios diga que no, forzada, obstinadamente vamos a demostrar que sí. Eso es lo que hace como tal Saúl, buscar tener ese as bajo la manga. Ah, no, pero si Dios no me responde, yo voy y busco a Samuel, y Samuel sí tiene esa conexión con Dios, y Samuel sí me va a responder. Tan necio que llegamos a ser. Y es ahí donde decimos, quiera o no quiera Dios, lo conseguimos. Por eso es necesario nosotros alinearnos primeramente a la voluntad de Dios, estar dispuestos a entender que un no de Dios también es una respuesta. Amén. Y queremos acomodar como de lugar ese as bajo la manga, ¿cierto? Ese plan B. Ya Dios cerró la puerta, dijo por ahí no es, no sea terco. Pero la terquedad y la falta de morir a nosotros mismos hace que aún tengamos un as bajo la manga. Hasta justificamos de que esa manera forzada Dios tenga que hacer. Tener un as bajo la manga es casi como tener, como ya se lo dije, un plan B, por si Dios no es suficiente en lo que me estoy proponiendo, por si Dios nos falla. ¿Será que Dios nos falla? Dios es suficiente y Dios nunca nos falla. Esa es la realidad. Si en verdad tuviéramos a Dios como nuestra suficiencia, no hay cabida para estar guardando un as bajo la manga en nuestras vidas. No hay cabida para estar como guardando, bueno, por si Dios no hace esto. Y con Dios no es como decir, voy a intentar por un tiempo a ver si funciona esto de ser cristiano. Se me va un poco la voz. Pero bueno, con Dios vemos que no es eso de, bueno, voy a intentar a ver si eso funciona, a ver como que veo que eso como que es bueno ser cristiano, y apenas vemos que no funciona por un tiempo, bueno, entonces seguimos guardando como cosas del mundo, como, bueno, aquellos amigos, los amigos prohibidos, aquellos que me hacen caer en esas tentaciones, aún sigo conservándolos ahí por debajito, porque ese es como ese as bajo la manga allí. Quizás esta mujer era
una de esas adivinas ahí guardada como por allá, por si pasaba algo, por si había esa necesidad de buscar ese plan B. Entonces a veces ese es el guardado que nosotros dejamos, donde empezamos como, bueno, aquello todavía no lo dejo, este pedacito todavía no, aquello todavía no lo sacamos en total de nuestras vidas. Relaciones que no sacamos, hábitos que no sacamos, prácticas y un montón de cosas que no dejamos en totalidad del mundo, diciendo por si Dios falla. No lo decimos así literal, pero es la expresión cuando guardamos todo ese poquitico de as ahí como por si Dios falla. Tienes un as bajo la manga o tienes un plan B. Si esto no funciona, la pregunta que hace el Señor hoy, ¿aún lo tienes? Porque estás a tiempo de desechar ese as, ese guardado, ese que te va a hacer pensar que si Dios llega a fallar, entre comillas, porque sabemos que Dios no falla, ese llega a fallar si no hace mi voluntad. Entonces está esa otra opción. Vemos entonces allí que cuando es mi pecado tengo la licencia para hacerlo. Porque Saúl, allí la mujer le dice en el versículo 9, ¿estás tratando de que me maten? Preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha usado todos los medios y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tienden una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Entonces estaba como diciendo, bueno, tan cierto que yo tengo la licencia para pecar y tengo la licencia para seguirlo haciendo. Saúl así lo quiso hacer, pero si hay un pecador con el que usted debe ser más severo en corregir y en aplicar la palabra de Dios, es con usted mismo. Ese es el pecador con el cual usted debe ser más severo, más estricto, porque a veces nosotros somos más livianos con nosotros mismos, con el pecado no, con ese sí somos estrictos, pero con nosotros mismos, como pecadores, es donde menos como que, bueno, pero esto es relativo. A veces esa es la respuesta que nos damos a nosotros mismos, neciamente. La tendencia de nuestro corazón es engañoso, es a llevarnos a ser permisivos con el pecado. Y eso estaba ocurriendo también con Saúl. Dijo, pero bueno, te voy a hacer un juramento en el nombre del Señor, tan cierto como el que el Señor vive, nada malo te pasará, ¿cierto? Esto lo estoy permitiendo, soy yo y el que estoy haciendo todo eso. Pero eso no es tan malo como parece. Hay otra pregunta, si Dios no me responde, ¿podrá el mundo hacerlo? Jamás. Saúl, entonces, vemos que tiene esta adivina, esta mujer, y empieza pues como a llamar el espíritu de Samuel, y Saúl le pone la queja a Samuel de lo que Dios estaba haciendo con él, que es algo como bien conchudo. Dice, es de lo más absurdo que podemos llegar a ser y lo necio, salir diciendo que Dios me abandonó, que no me respondió, como si Dios fuera ese genio de la lámpara, que solo cumple los deseos de lo que yo quiero que haga, pero obviamente la parte de no he sido obediente con él, esa nunca la decimos la mayoría de las veces. Cuando volvemos atrás, siempre decimos, ay, no es que allá me trataban mal, ay, es que allá hacían esto y hicieron esto y esto y vea y esto pasó y allá, pero nunca decimos la parte de no hemos sido obedientes con Dios. Esa parte no la dijo. Para nosotros es más fácil culpar a Dios de nuestra desgracia que aceptar que muchos de nuestros sufrimientos solo han sido causa de nuestras malas decisiones.
Y es así como terminamos habiendo dar un mal testimonio. Quizás quienes estaban a su alrededor estaban como, ay, tan bueno conocer ese Dios que tiene, que sigue. Vean todo, vean los milagros que ocurren, vean cómo ha sido transformada su familia, pero de un momento a otro lo dejó todo, lo abandonó todo. Y llega el momento de la desobediencia, llega el momento de Dios tratando con sus vidas, y es ahí donde dice, no, es que Dios es el que falla. Y es ahí donde finalmente quienes estaban a su alrededor terminan diciendo, bueno, esto se trataba de una religión más. No era como tan bueno como lo pintaban. Terminan diciendo quienes están a su alrededor. Entonces termina siendo mal puesto el nombre de Dios. De los que salen dando toda esta queja, diciendo Dios falló, Dios hizo esto. Es que mira, pero nunca reconocen que quienes fallamos como tal somos nosotros. Dios nunca falla, somos nosotros quienes nos equivocamos. Y es allí donde entonces Samuel, ahí esto está entre comillas, lo dejo entre comillas, Samuel le dice, respondió, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? Y entonces le pregunta todo eso, y entonces Saúl le responde, le dice, porque estoy en graves dificultades, los filisteos están en guerra y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer, para que me digas qué hacer. ¿Será que afuera nos podrán decir qué hacer? ¿Será que el mundo es más sabio que Dios? Como ahorita la pastora nos compartía a través del versículo de Job, ¿cierto? La sabiduría de Dios. ¿Será que el mundo es más sabio que Dios mismo? Entonces vemos que vemos entonces para allí que para Saúl fue más fácil escuchar a Samuel que a Dios, no diciendo que Samuel hablaba de parte de Dios. Samuel hablaba siempre de parte de Dios, pero el punto es solo quería escucharlo, pero poco ponía en práctica lo que Samuel hablaba de parte de Dios que le hablaba a Saúl. Poco lo ponía en práctica, lo ponía como a medias, lo cumplía a medias. Y Saúl tomó una posición creyendo que siempre le podía dar excusas a Samuel, pero esa excusa sería valedera para Dios. Todos los momentos que dio excusas a Samuel, no, jamás. Pero él se sentía en una posición cómoda donde, bueno, él es un hombre, él entiende mi posición, pero ¿será que esa excusa era buena para Dios? Se puede engañar al hombre, pero no a Dios como tal, ¿cierto? Mirando todas las excusas que él decía, la primera excusa que le dice no es que te tardaste mucho en llegar. La segunda excusa que le dice es que el pueblo quiere que nosotros guardemos estos animales engordados para sacrificio, y es una obra buena la que vamos a hacer en todo esto. Si Dios no te responde, ¿quién más podrá? Absolutamente nadie, como ya se lo dije. Nadie puede llegar a ser más sabio que nuestro Creador. Amén. Y es allí donde entonces le refresca la memoria de por qué no le responde. Dios, mira, es que has hecho cosas muy malas y aún así sigues insistiendo, buscando consultar a Dios, pero no buscando como tal la presencia de Dios. Allí queda una pregunta, había mirado esa parte, muchos se han preguntado si era Samuel verdaderamente o si era un demonio en esta ocasión, porque como tal sabemos, hoy en día este tipo de prácticas de necromancia son demonios, son espíritus que hay allí, efectivamente. Y entonces veía como división en todo eso, dos puntos de la misma iglesia. Y
donde dice, un lado dice que era efectivamente un demonio presentado como Samuel, y hay otro punto que dice que era Samuel, que fue una excepción que hizo el Señor en este momento. Y miraba como los dos puntos a partir de ese punto bíblico, ambos parecían como bueno, llamativos, razonables de pronto, cimentados hasta cierto punto bíblicamente, hasta cierto punto. Pero el caso es que después dije, bueno, no voy a suponer ninguno de los dos, no voy a suponer ninguno de los dos, sino que voy a dejar por sentado algo, y algo que buscaba a través de un predicador que siempre me ha llamado la atención, se llama Sproul, hace poquito murió, y dice, no sabemos la respuesta exacta, pero lo que sí vemos claramente es que lo que Saúl estaba haciendo allí era absolutamente prohibido, porque era un ejemplo del acto de necromancia e intentar comunicarse con Dios, algo completamente prohibido. Yo siempre me llevo ese punto más importante por resaltar en estos casos, es que Dios no está de acuerdo con este tipo de prácticas, y es que Dios es santo, y es que Dios es soberano. Y entonces allí en esa santidad también, hoy me miraba también el Levítico capítulo 19, donde hace referencia también de esto casi al final, pero empieza diciendo, sean santos porque yo soy santo. Y es el punto que nosotros más nos deberíamos enfocar, más nos debería importar, es, ¿estoy yo obedeciendo al Señor? Porque a veces pues, se toman estas dos posiciones, veía, y alguien neciamente decía, pero es que si Dios lo permitió en ese momento, pues yo también lo puedo hacer. Esa persona terminó haciendo este tipo de prácticas, supuestamente cristiana, ya no sé, me queda como en duda. En alguna ocasión también la exhorté con esto a aquella persona, pero fue triste cuando ya después ¿cómo así? ¿Y esto qué es? Porque el mundo nos quiere ofrecer opciones como tan bonitas, y no era evidente que lo estaba haciendo. El mundo hoy, en nuestra ciudad hoy, se está llevando una práctica religiosa llena de hechicería, llena de brujería, llena de adivinación, y está entrando de una manera tan sutil que parece bonito, porque no lo muestran así efectivamente como si fueran adivinos o como si fueran esto, sino que como todo muy bonito, todo color de rosa. Ay, nosotros de todas maneras vamos a la iglesia, compartía con alguien eso. Y entonces quedaba muy cuestionada. Esa es la manera como tan sutil, como bueno, por este momento lo puedo hacer, pero hay algo que nosotros siempre tenemos que tener claro: Dios es santo y nosotros debemos vivir en santidad. Amén. Amén. En todo esto. Yendo entonces, esto a veces queremos mirar entonces que Dios esté como de acuerdo en muchas cosas con nosotros, cuando el pecado como que nos conviene a nosotros, queremos llegar a eso. Pero finalmente vemos entonces de Saúl un rey el cual para el Dios no fue suficiente en su vida, y de ahí radican muchas de la inmadurez, de la falta de firmeza, de la falta de constancia con la que se vive la vida cristiana. Llegamos a aceptar a Cristo con un as bajo la manga, y él y en caso de que no funcionen las cosas con Dios, y así que guardamos ese as bajo la manga, y es hora entonces de nosotros dejar a un lado esa carta y tomar dependencia total de Dios. Esa es la invitación del Señor, porque el joven rico se sintió triste por tener que dejar su riqueza. Él
Él decía, esta es mi as bajo la manga. Por si no funciona, por si no me funciona esto de ser cristiano, tengo todavía la riqueza. Cuando Dios le dice, tienes que dejar tu riqueza, ¿cómo? Se llenó de tristeza, ¿cierto? Porque no había como esa opción de guardarlo por si no funcionaba. Saúl guardó la carta de la fama del pueblo, el orgullo y dependencia de su amigo Samuel, más que de Dios, y sus excusas de sus propias opiniones. Entonces, debemos comenzar a despojarnos de todo aquello que nos hace creer que en caso de que no funcionen las cosas con Dios, vamos a encontrar un refugio afuera. No lo vamos a encontrar. Va a aparecer, se va a ver bonito, va a ver llamativo, va a aparecer como una oportunidad. Y en lo más absurdo que nosotros podríamos llegar a hacer. Pero eso es lo que el mundo cree hoy en día, ¿cierto? Si no te funciona, allí hay otra opción. Pedro sabiamente lo dijo, Señor, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si crees que ese as bajo la manga te va a servir, sigues equivocado. Tal vez por un tiempo, pero luego te darás cuenta que alejados de Dios, nada podemos hacer. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos. Si has meditado, si has pensado, bueno, este as me lo tengo que sacar porque ese no es plan B. Con Dios no hay plan B. O es con Dios o es con Dios. Ya ese plan B me saca, ¿cierto? Es esa confianza en Dios total. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti a darte gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia, por todo lo que haces en nuestras vidas. Clamamos a ti, mi Rey, porque a veces es tan sutil, Señor, donde guardamos esperanzas por si algo. Señor, guardamos esperanzas quizás en un empleo, quizás, Señor, en una pareja, quizás en tantas cosas, Señor, en unos amigos, en unas amistades, en una familia, Señor, pero como lo decía aquella mujer, que nos falte todo menos tu presencia. Como quien dice, todo afuera falla, menos tú, mi Rey. Esa es la realidad y por eso contigo no hay plan B. Tú eres, Señor, la única opción, lo único verdadero. Solo de ti vienen esas palabras de vida eterna. Señor, ¿a dónde más iremos, Señor? Si solo tú las tienes, mi Rey. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Amén.